Chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Hola, profe, bien. Me alegro. Somos poquitos hoy. Hola, Natalia. Bueno, ¿cómo están? A ver, ¿cómo van con la materia? ¿Qué estuvieron viendo? Cuéntenme un poco. Chicos. Buenas tardes, doctora. Franco, ¿cómo estás, Adriana? Bien, tengo una consulta. Y Con respecto a los parciales, ¿van a ser presenciales o no? Por lo que estaban No. diciendo en el centro estudiante. Bien. Eso les iba a mencionar ahora. Los parciales van a ser virtuales, ¿bien? Todavía no les puedo adelantar cuál va a ser la modalidad de evaluación, ¿sí? Eso nos pidió el doctor Trobo que lo dejemos que él mañana se los va a contar bien. Pero sí les aseguro eso, que va a ser virtual, porque bueno, nada, lo dispusieron las autoridades. Bien. Así que bueno, seguramente sea una forma tradicional de evaluación, si es virtual, ¿sí? Escrito, oral o una forma tradicional. Bien. Natalia, me decís, unidad 10, incapaces y capacidad restringida. ¿Qué pasa con eso? Contame. Eso es lo que vimos la última clase, profe. Ah, bien, bien, bien. ¿Les quedó claro todo eso? Sí, sí, sí. Bien, buenísimo. Algo que hayan visto con Perdón, otro profesora, docente buenas que... tardes. Sí, ¿cómo estás, Viviana? Perdón, buenas tardes. ¿Cómo sería si ese examen, el examen escrito? No entiendo esa parte, si me lo puede explicar. Por eso digo, mañana el doctor Trobo les va a dar todas las indicaciones sobre los parciales, ¿sí? Nos pidió que Muchas quienes gracias. dábamos clases hoy no adelantáramos nada. Pero en principio lo que sí les puedo decir es que va a ser virtual. ¿Sí? Por eso no les digo más nada. Gracias. Y de hecho tampoco está decidido del todo, así que no tengo demasiada información. Bien. De las unidades estas de capacidad, algo que hayan visto con algún otro docente, que no lo hayan visto conmigo, que no les haya quedado claro, o algo que alguien les haya dicho distinto de como se los dije yo y les genere alguna duda, porque puede pasar. Presten mucha atención a la unidad de niños, niñas y adolescentes, que creo que tienen los videos del titular, ¿sí? Porque eso normalmente se toma de alguna manera u otra, en general siempre está en el parcial. Sí, yo Bien, lo estuve viendo, nada profesor, que... muy clarito. Sí, sí, muy clarito. Bien, buenísimo. Y después vieron el juicio, ¿no? De determinación de la capacidad. ¿Cómo estuvieron con ese tema? Excelente, profe. Bien, buenísimo. Bueno, hoy vamos a tener una clase cortita, porque lo que les tengo que dar es bastante breve, y no es un tema muy importante, así que nada, lo tenemos que ver, pero es sencillo. Antes de arrancar con ese tema, les quería mencionar, quiero que se fijen en la unidad 7, que es persona humana, que esa unidad la tienen que saber muy bien, ¿sí? Y hay uno de los temas de la unidad que habla de gestación por sustitución, técnicas de reproducción humana asistida, y hay un tema, una discusión muy, muy importante en la actualidad, que es el tema de los embriones crioconservados, ¿sí? ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Saben qué es? Sí, justo yo lo estaba leyendo. Contame, Ryan, ¿de qué se trata?
crioconservados. Sí, sí sabés. Espera, hasta esa partecita no llegué, estaba leyendo maternidad por sustitución. Bien. Bueno, la cuestión es la siguiente. Son los óvulos, Ay, o sea, sí, sí, contame. están congelados, digamos, a la espera de la inseminación. Claro, no son los óvulos, son ya embriones formados, si se quieren, Claro, ¿sí? sí. Ya está fecundado el óvulo. Hay varias técnicas de reproducción humana asistida que ustedes van a ver. Dentro de ellas hay algunas en las cuales se da esta situación en que se fecunda el óvulo y se forma el embrión. Y ese embrión queda a la espera de ser implantado en el útero, ¿bien? ¿Cuál es el problema? Que normalmente en estas técnicas se forman muchos embriones y no todos se implantan, porque se implantan algunos y si funciona el tratamiento, entonces se produce el embarazo y el resto de los embriones quedan de alguna manera conservados, pero sin ser implantados nunca. Bien, entonces, ¿por qué es importante este tema? Porque nos hace preguntarnos sobre el concepto de persona, ¿no? Sobre el concepto de inicio de la existencia de la persona. Es decir, si el comienzo de la existencia de la persona se produce desde la concepción, entonces evidentemente esos embriones tendrían un carácter de persona, ¿no es cierto? Porque están fecundados. Y todo esto viene de la mano del fallo que ustedes tienen que conocer, Artavia Murillo, donde también se habla de esto, ¿no? A ver, el embrión fuera del seno materno, como decía nuestro código, ¿es persona o no? Bien, ¿y por qué traigo todo este tema que corresponde a esta unidad? Bueno, habría que ver. En principio la Corte Interamericana estaría diciendo que no. Bien, de ahí la interpretación que nosotros tenemos que hacer de nuestro código. Sí, Ryan. En nuestra ley, en el Código Civil anterior, decía el concepto de persona era, comenzaba con la concepción dentro del seno materno. Y ahora Claro. nuestro Código Civil solamente dice que comienza la existencia con la concepción. Hubo un Sí, cambio pero ahí. El anterior avalaba perdón, pero que también dice de que fuera del... fuera o Perdón, dentro del seno déjame materno. terminar, por favor. También dice que el código anterior decía que tiene que estar en el seno materno para que sea persona. O sea Sí, que si implantaban el óvulo espermatozoide fuera de la mujer, todavía no era considerado persona. es cierto. También hay que tener en cuenta la época, ¿no? Cuando Vélez sancionó ese artículo, no pensó de ninguna manera que podían darse estas prácticas médicas, ¿no? Entonces también un poco el fundamento de ese artículo está en el momento histórico, su sanción. Ese es el problema que nos trae hoy el código en cuanto a comienzo de la existencia de la persona, ¿sí? Esta parte que no dice en el seno materno. Entonces, no sabemos muy bien cuál es el estatus jurídico de los embriones crioconservados. Bien, a todo esto a lo que voy es que yo quiero que este tema ustedes lo estudien, ¿sí? Y si se fijan, en el campus, en la unidad 7, que es la correspondiente a esta, yo les dejé un fallo, que todos los cuatrimestres trato de darlo. No recuerdo el nombre, pero son iniciales, porque en este tipo de juicios se trata de que no se dé publicidad en los nombres de las partes, entonces se ponen las iniciales. Les dejé un fallo, creo que es de La Plata, que es bastante reciente, de estos últimos años, donde se trata de esto, una pareja que se había sometido a tratamientos de fertilización asistida y técnicas de reproducción, y habían formado varios embriones, pero la mujer ya había tenido hijos, entonces ya no quería más conservar esos embriones, porque aparte todo esto lo cubría la obra social, y sabemos que es un tratamiento costoso. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo la obra social debe cubrir la crioconservación de los embriones, ¿no? Si nunca van a ser utilizados? Entonces en este fallo lo que se hace es se pide autorización al juzgado para el cese de esa conservación, ¿bien? Ese fallo yo quiero que ustedes lo lean y lo estudien, ¿sí? Porque es muy posible que yo se los tome luego en el parcial. Si bien no está en el programa, es una aplicación práctica de un tema sobre el que tampoco hay mucha lectura, ¿bien? Porque ustedes en el libro Rivera van a ver que es muy breve, pero está bueno que lo lean y lo entiendan, porque aparte el fallo, les digo, es reciente, es sencillo de entender, es de acá, de la provincia, y es un antecedente importante, porque en general todos los fallos posteriores a ese se pronuncian de la misma manera, del mismo sentido. Entonces, si bien no sabemos en la legislación cuál es el estatus jurídico del embrión crioconservado,
sabemos que en jurisprudencia mayoritariamente se sostiene esa postura que sostiene el fallo. ¿Bien? Entonces quería decirles eso, que no se olviden. Si alguno lo encuentra, después me escribe, pero lo tienen subido al campus. ¿Bien? Y estudien sí bien la unidad esa de inicio de la existencia. Bueno, hoy tenemos que hablar de la inhabilitación, ¿bien? Que es una unidad que tiene que ver con el tema de capacidad, pero es una categoría distinta de la capacidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el inhabilitado es una persona capaz, no tiene restricciones en su capacidad, ¿sí? Pero tiene ciertas cuestiones que hacen que lo tengamos que estudiar, ciertos detalles, que hace que lo tengamos que estudiar cuando hablamos de capacidad e incapacidad, ¿bien? Pero en principio eso. El inhabilitado no encaja en ninguna de las categorías que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Es decir, ninguno de esas condiciones que nos da el código para restringir o declarar la incapacidad, en ninguna de ellas se puede colocar al inhabilitado. Bien, es una categoría aparte. ¿Y por qué seguimos estudiando la inhabilitación? Bueno, porque en el código anterior la inhabilitación tenía mucha más aplicación, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Era un instituto más amplio, ¿bien? Y hoy en día van a ver que ha quedado muy reducido en el código nuevo, porque muchas de las categorías que antes estaban dentro de la inhabilitación, ahora están dentro de las restricciones a la capacidad. Entonces la inhabilitación quedó un poco, a ver, tiene como un carácter residual, si se quiere, ¿sí? Vamos a ver, les voy a poner la diapositiva y vamos a ver un poco cómo era el código anterior, para que ustedes vean también. Ahí está, ahí ven la diapositiva. Cuéntenme. Bien. Sí, se ve. Para que ustedes vean también cómo era un poco el código anterior, ¿no? Porque yo tanto que les hablo de que este código es más sencillo, y la constitucionalización y la referencia a los derechos humanos, ustedes me dirán, bueno, pero es lo normal, lo habitual, o lo que debiera ser el ordenamiento jurídico. Bueno, no era lo habitual, ¿sí? Vamos a leer ahora un poquito de cómo era el código anterior para que ustedes sepan por qué ha perdido importancia hoy en día la inhabilitación. ¿Bien? Vamos a ver. Jan Vías es un doctrinario del derecho civil con el cual yo estudié, ¿sí? Digo, esto que vamos a leer ahora, que a ustedes les va a poder por ahí sonar hasta fascista, si se quiere, en algún punto, porque van a ver que el lenguaje es duro. Esto es lo que estudiábamos nosotros, yo lo estudié en el 2012, digo, no está muy alejado en el tiempo. A los 3 años cambia el código y todo esto ha quedado muy fuera de lugar, ¿bien? Pero a eso voy, que esta definición que les voy a leer ahora y lo que dice el código no es antiquísimo, es muy reciente. Bien, Jan Vías decía que la inhabilitación era el medio técnico elegido por el derecho para suplir las deficiencias psíquicas que adolecen ciertas personas médicamente normales, ya el término normal nos hace ruido. Cuando esos defectos pueden traducirse en perjuicios patrimoniales para el sujeto y consiguientemente para su familia. También funciona como remedio para ciertos hábitos viciosos que pueden conducir a la miseria. Toda la terminología es complicada, ¿no? Dice, el fin de la institución es, sobre todo, el amparo de la familia de los deficientes y viciosos. Durísimo. No sé a ustedes qué les parece esta definición. No el contenido en sí, hablando del lenguaje. Y utiliza lenguajes muy fuertes, como Es la fuerte, palabra ¿no? deficiente. Vicioso. Son lenguajes muy fuertes. Médicamente normales, dice, ¿no? La pregunta es, ¿dónde quedan los derechos humanos, ¿no? En medio de todo esto. Durísimo. Por eso cuando les hablo tanto de la constitucionalización es porque de verdad es una novedad para nosotros. ¿Entienden? Y está buenísimo que ahora el código tenga todo este contenido más inclusivo, si se quiere. Es un montón. Bueno, esto es lo que decía Jan Vías sobre la inhabilitación. Bien. Entonces, ¿qué nos decía el código anterior sobre la inhabilitación? Que estaba en el 152 bis y era un artículo que se había incorporado por la 17711. En algún momento mencionamos la 17711, que fue una ley que reformó de manera integral el código. ¿Bien? ¿Qué decía? Decía, podrá inhabilitarse judicialmente, primero, a quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio. Es decir,
ebrios consuetudinarios, como se decía antes, o personas que consumen estupefacientes de manera habitual, ¿sí? En segundo lugar, a los disminuidos en sus facultades, cuando sin llegar al supuesto previsto en el artículo 141, que era incapacidad, el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente daño a su persona o a su patrimonio. Es decir, este segundo inciso eran los disminuidos mentales, ¿bien? Así lo estudiábamos. Y en tercer lugar, a quienes por la prodigalidad en los actos de administración y disposición de sus bienes, expusiesen a su familia a la pérdida del patrimonio. Solo procederá en este caso la inhabilitación si la persona imputada tuviere cónyuge, ascendientes o descendientes y hubiere dilapidado una parte importante de su patrimonio. Este tercer inciso es el pródigo. Y ahora vamos a ver quién es el pródigo, ¿bien? Y fíjense que se refiere a que la prodigalidad se manifestaba en actos de administración o de disposición, ¿sí? Que llevaban a la pérdida del patrimonio familiar. El pródigo, en principio, ahora lo vamos a ver mejor, pero se decía que es aquella persona que dilapida sus bienes, su fortuna, dispersa sus bienes, gasta de una manera excesiva, de alguna manera pone en riesgo el patrimonio familiar, ¿bien? Y fíjense que habla de la persona imputada, ¿no? Como si el pródigo estuviera imputado de un delito, cuando en realidad sabemos que la idea en general de los sistemas de protección son justamente la protección de la persona, en no imputarla. Y se hablaba esto de que, para que el pródigo pueda ser considerado como tal, tenía que haber ya dilapidado una parte de su patrimonio, es decir, había que probar que el pródigo ya había dilapidado parte de su fortuna. Bien, entonces los tres casos que nos traía antes el 152 bis eran ebrios, consuetudinarios y toxicómanos, que se decía así, disminuidos mentales y pródigos. Terrible. Díganme si no. Porque aparte, nada de esto llevaba un concepto médico, ¿me entienden? Entonces, ¿quién era un disminuido en sus facultades? Y que dijera que era la doctrina y la jurisprudencia, bien, no respondían tanto a un criterio médico. Era más bien una terminología más vaga y ofensiva, ¿no? Entonces, estos eran los tres casos que teníamos en el código anterior. Por eso decimos que antes era de mucha más aplicación, porque teníamos todos estos casos, ¿bien? Ahora vamos a ver en nuestro código actual qué es lo que pasó. De todos estos tres casos que teníamos, estos tres incisos, solamente conservamos el inciso que se refiere al pródigo, ¿bien? Entonces, hoy en día, ¿quiénes son los inhabilitados? Solamente los pródigos, ¿bien? Entonces el artículo 48 del Código Nuevo nos dice que pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge, conviviente, fíjense que se agrega el conviviente, en el código anterior no, si mal no recuerdo, vamos a ver. Sí, antes no, antes se hablaba de cónyuge nada más, ahora se habla también de conviviente. Quienes expongan a su cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio, ¿bien? A estos fines se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Y luego dice que la acción solo corresponde al cónyuge, al conviviente, a los ascendientes y a los descendientes. Bien. Ahora quiero que ustedes me cuenten, ¿qué diferencias ven en el lenguaje de uno y otro? ¿Qué cambio de paradigma pueden ver? ¿O qué les llama la atención de todo esto, ¿no? Ya que tenemos una clase corta, vamos a charlar un poco. ¿O qué les genera dudas de todo esto? ¿Qué pueden decirme sobre todo este tema? Y acá, por ejemplo, ya no habla de que es un enfermo, sino alguien, que los pródigos, por ejemplo, sabemos que son gente que no considera lo que gasta, o que gasta excesivamente y innecesariamente. Entonces, también le quita los lenguajes vulgares. No, Sí, no lenguajes vulgares, sino los lenguajes fuertes, digamos. Claro, no lo estigmatiza. De alguna manera se prescinde un poco de cuál es la causa que lleva al pródigo a realizar estos actos, ¿no? Incluso el pródigo puede ser pródigo en virtud de que tiene una mala administración y punto, ¿no? Digo, no necesariamente tiene que ver con una alteración mental, puede ser una cuestión psicológica meramente y no tener que ver con lo neurológico o lo psiquiátrico, ¿bien?
Entonces ven que el cambio de Otra que, paradigma por es bastante ejemplo, grande. Sí, sí, otra que, por ejemplo, en lugar de decir como disminuido mental o deficiente, habla de personas con discapacidad. sí, es cierto. Y fíjense, del código anterior, si vamos viendo, el ebrio habitual o el que usa estupefacientes hoy se encuentra en qué categoría en el código nuevo. ¿Se acuerdan? ¿En los pródigos puede ser? No. No, no. Con capacidad restringida, profe. Bien, bien, Romina. Era el caso de la persona con capacidad restringida que sufría una adicción. Sí. Bien. Luego las personas, como dice acá, disminuidas en sus facultades. En el código nuevo, ¿dónde estarían? No sabemos muy bien, ¿no? Porque no sabemos bien quiénes son disminuidos en sus facultades. Puede que dentro de las personas con capacidad restringida también, pero no es claro. No es claro si la disminución en las facultades es muy fuerte y lleva a un estado de imposibilidad de comunicación con el entorno, entonces sería un incapacitado. Pero no sabemos muy bien. Lo que sabemos sí es que el tercer inciso del pródigo hoy en día sigue apareciendo como inhabilitado, ¿bien? Saben que corro esto y ahí seguimos. Bien. Ahora este artículo lo vamos a desarmar un poquito. Bien, entonces, ¿quiénes son los pródigos? Y esto ya hablando de la legislación actual. Bien. Bueno, esto un poco que les dije, quienes dilapidan sus bienes, gastan excesivamente o disipan su patrimonio. Bien. Y claramente, como lo dijimos también cuando hablábamos del procedimiento de determinación de la capacidad, ya sea para la persona incapaz o la persona con capacidad restringida, el examen tiene que hacerse en función de cada caso en particular, bien, teniendo esto en consideración condiciones sociales, económicas y familiares. ¿Por qué? Porque va a depender de la fortuna o del patrimonio que tenga el pródigo, la posibilidad de que nosotros podamos catalogar su administración, su gestión, como excesiva o no. Bien, claramente, esto incluso se los dice Rivera, claramente una persona con un patrimonio muy potente que realice un montón de actos, de que gaste un montón, probablemente no caiga en la calidad de pródigo como si lo haría una persona con un patrimonio mucho menor. Bien, y tengan en cuenta esto último que les puse ahí en verde, que no debe acreditarse ningún estado patológico ni alteración mental o de salud. ¿Qué significa esto? Significa que el código tiene una mirada objetiva sobre el pródigo. ¿Qué significa? Que al pródigo solamente se lo va a juzgar en virtud de sus actos. Es decir, a ver, vamos a ver, realiza actos que califican para decir que dilapida sus bienes o disipa su patrimonio, bien, no nos va a importar la causa, no nos va a importar si tiene una enfermedad, una alteración mental, si lo hace, como les decía, por mala administración, no le importa al código, ¿bien? ¿Por qué? Porque tampoco, a ver, acá no hay un sistema tan pensado como en el tema de la capacidad, ¿sí? No están tan claros los principios que rigen la inhabilitación. En principio se comparten, ¿no?, con el sistema general de capacidad. Pero ahora van a ver que incluso al pródigo, el fundamento de la inhabilitación no va a ser proteger al pródigo, como sí lo es en el régimen de capacidad. Bien, en principio tengan en cuenta esto de que no es necesario acreditar ningún estado patológico ni nada. Basta con demostrar los actos, ¿sí?, los actos de disposición que realiza el pródigo. Bien, y esto que les decía recién. ¿Cuál es el fundamento de la inhabilitación? Yo les decía, no es proteger al pródigo, ¿sí?, sino que es proteger el patrimonio familiar. Y esto ustedes lo van a ver en el código, en el artículo que les puse del código anterior, como en el de este código, ¿sí? Fíjense, lo van a ver. Y en especial se protege a ciertas personas que califican como familia, ¿sí?, porque van a ser quienes de alguna manera u otra se aprovechen de ese patrimonio familiar o necesiten ese patrimonio familiar. De manera que proteger el patrimonio del pródigo es proteger la suerte de esas personas beneficiarias. ¿Bien? Entonces tenemos que en especial se protege a las personas que se mencionan en el artículo 48, que van a ser el cónyuge, el conviviente, los hijos menores de edad y los hijos mayores de edad con discapacidad. Y recuerden esto que les decía, en el código anterior se hablaba solo de cónyuge y no de conviviente, y no se hablaba del hijo mayor con discapacidad. ¿Bien? El fundamento entonces es este. Y esto que les puse acá abajo, que es importante. Esperen que corra.
Si no existen las personas beneficiarias que mencioné recién, no procede nunca la inhabilitación. ¿Por qué? Porque no hay fundamento para decretar la inhabilitación, ¿bien? Si no tenemos cónyuge, conviviente, hijos menores o hijos mayores con discapacidad, entonces al pródigo no se lo puede inhabilitar, porque lo que haga de su patrimonio no le importa el derecho. Profe, ¿Sí? ¿te paso una consulta? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sería pródigo una persona que es adicta al juego, al casino, por ejemplo? ¿O no entraría en esa Sería, categoría? y habría que ver, mira, Rivera lo dice incluso, como que, a ver, está bastante difusa la línea, ¿no? Tenemos una persona que es adicto al juego, ¿no? Y, a ver, esa persona la catalogamos como pródigo porque posiblemente dilapide su patrimonio y ponga en riesgo el patrimonio familiar, pero por otro lado también cataloga como una persona con capacidad restringida en cuanto sufre una adicción que puede generar daño a su persona o a sus bienes. Entonces el límite es bastante confuso. Franco, habría que pensarlo. Incluso Rivera dice, cuando se dicta la inhabilitación, se puede dictar también una medida por la cual a la persona, ponele, como vos decís, que es jugadora, no se le permita concurrir a ciertos lugares. Por ejemplo, vos me decís al casino. Perfecto. Y en ese caso estaríamos hablando de una persona inhabilitada, ¿sí? Pero puede que quien solicita la restricción a la capacidad considere que corresponde una restricción de la capacidad y no solo una inhabilitación. Bien, por eso yo les decía en la otra clase, esto de que el sistema de capacidad es moldeable, ¿sí? Es moldeable para que se ajuste a la persona y para que se ajuste a quien peticiona, ¿no? Al familiar que probablemente va a peticionar, al juez, ayuda de alguna manera. Y también es moldeable en cuanto a las condiciones del entorno, las condiciones ambientales que acompañan a esa persona. Por eso te digo, Franco, es un caso dudoso. A ver, ¿vos cómo lo resolverías? Para vos sería, para vos y para todos, ¿sería un inhabilitado o una persona con capacidad restringida? Yo, mirá, te digo, la verdad, desde mi punto de vista lo pienso como vos decís, que es un caso bastante confuso, pero me imagino que hay jurisprudencia al respecto también, porque debe haber muchísimos casos al respecto de este tipo de situaciones, digamos. Sí, lo que pasa es que, te digo, la inhabilitación no es de tanta aplicación, ¿bien? Ah, ok. También hay algo que tiene que ver en el fuero de familia, y es que uno puede peticionar al juez de familia lo que considere necesario, ¿no? Y no es tan formal el fuero de familia como si lo es el fuero civil, que si yo me equivoco en lo que pido, pierdo. En el fuero de familia, yo puedo plantear una solicitud de inhabilitación, ¿no? Y es posible que el juez en una audiencia diga, me parece que conviene decretarle una restricción a la capacidad, ¿bien? O yo misma durante el procedimiento diga, me parece que corresponde una restricción a la capacidad. Entonces, en ese sentido, el fuero de familia es bastante también moldeable, como les decía. El caso habría que verlo en particular, habría que ver si esa adicción al juego, si se quiere, pone en peligro o no el patrimonio familiar, ¿sí? O si, por el contrario, es mejor una medida de protección para la persona y no tanto proteger el patrimonio, ¿bien? Un poco la diferencia entre las dos cosas está puesta ahí. ¿Qué vamos a proteger? ¿A la persona o al patrimonio? ¿Bien? Pero vas a ver que igual que la solución para los dos casos es muy similar, porque al inhabilitado también se le va a asignar un apoyo. Entonces, al final sería bastante similar la solución que si se le restringiera la capacidad. ¿Bien? Entonces, recuerden esto último, porque se los va a preguntar el doctor Trobo. ¿Qué pasa si el pródigo es una persona mayor de edad y no tiene hijos, ni mayores ni menores de edad, ni cónyuge ni conviviente? ¿Qué pasa? Cuéntenme ustedes. Claro, en ese caso, no, como dice ahí, no procede la inhabilitación, porque no hay ningún Perfecto. patrimonio familiar que Y proteger. cuando es mayor de edad no se puede proteger. ¿Quién dijo recién eso? ¿Cómo decías, Lorena? Que generalmente cuando es inhabilitado lo que se intenta proteger es al patrimonio familiar. En cambio, cuando la persona es mayor de edad y tiene solamente su patrimonio, no importa lo que haga con lo que tenga, con los bienes o con lo que tenga, como es solo, no. Ah, está bien, si vos me decís si no tiene familia. No, digo, no, algo que vos dijiste es lo de la mayoría de edad.
Y acá no tiene que ver la mayoría de edad, ¿no? O sea, en el sentido de que, no es que si es menor de edad lo vamos a inhabilitar porque el patrimonio es familiar, y si es mayor ya el patrimonio es personal, no. A lo que nos referimos cuando decimos es mayor de edad es que tiene a su cargo la gestión de su patrimonio. Ahora lo van a ver. Pero al principio sepan, si no existen beneficiarios, no se puede decretar la inhabilitación. Y el pródigo puede gastar su patrimonio como se le cante, ¿bien? Porque está dentro de los actos en los cuales el derecho no puede inmiscuirse, no tiene interés, ¿bien? Y esto ahora que les decía recién. ¿Cuáles son entonces los presupuestos de procedencia, ¿sí?, para la inhabilitación? Bueno, en primer lugar esto que les decía recién a Lorena, que la persona, el pródigo, tenga a su cargo la gestión de su patrimonio, ¿sí? Porque si tiene alguna restricción a la capacidad o es menor de edad y no tiene a su cargo la gestión de su patrimonio, entonces no va a tener sentido la inhabilitación, ¿sí? Para que realice actos de disposición que califiquen en la prodigalidad, tiene que tener a su cargo la gestión de su patrimonio. Luego tiene que existir esto, que es la prodigalidad en la gestión de los bienes, ¿sí? Y con respecto a esto, lo que les decía, que para la ley es una condición objetiva, porque no va a mirar las causas de esa prodigalidad o esa mala administración o mala gestión de los bienes, sino que simplemente va a mirar los resultados, ¿sí? ¿Cuál va a ser el resultado? Esto, la dilapidación del patrimonio, ¿sí? La puesta en peligro del patrimonio familiar, la exposición a las necesidades de los familiares, ¿sí? Y no van a importar ni los fundamentos médicos ni los fundamentos de esa mala administración, porque quizás el pródigo lo hace porque se le ocurre y tiene ganas de gastar mal su dinero. Profe, una consulta. En el caso de una presentación judicial, no está el pródigo, se está dilapidando toda la fortuna de la familia, el juez tiene que actuar muy rápidamente, digamos, para que no siga sucediendo eso, porque realmente después cuando tenga que actuar ya no va a haber más nada. Sin duda. A ver, se puede pedir una medida cautelar, sin duda, se puede pedir de alguna manera inmovilizar los bienes del patrimonio, ¿sí? En eso tenés razón, Franco, yo no lo había pensado para mencionárselos, pero es cierto. Siempre en los procedimientos de familia se pueden pedir medidas cautelares de las que se les ocurra. En general, cuando ustedes vean en procesal las medidas cautelares, van a ver que hay algunas, y tienen un nombre, y funcionan para tales casos. Fuera de esas medidas cautelares está la posibilidad de la medida cautelar que, si se quiere, uno inventa, uno crea. Y en el foro de familia esto tiene mucha aplicación, porque quizás cuando yo inicio un procedimiento de inhabilitación no me sirve un embargo, ¿sí? Quizás quiero una medida distinta. Y en eso también está la inventiva y la formación del abogado que se dedica al foro de familia, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con el caso, pero para que sepan. En su momento trascendió un caso en el cual había un juicio de alimentos y el progenitor que tenía que pagar los alimentos, ya viendo sentencia que lo condenaba al pago, no cumplía. Y pasaban los años y no cumplía. Entonces, ¿qué se le ocurrió al abogado de la contraparte? Que en este caso era la madre, pero puede ser al revés, ¿no? La madre del menor. Se le ocurrió pedir una medida cautelar por la cual al hombre que no abonaba los alimentos no se le permitiría renovar el registro de conducir. Y tuvo que esperar esta mujer porque siguió sin pagarle el hombre, pero el día que le venció el registro de conducir y fue a renovarlo y le dijeron, usted hasta que no abone los alimentos no lo podemos hacer, fue y pagó. ¿Bien? Y esta medida cautelar, ¿está en algún lado escrita? En ningún lado. Es parte de la inventiva y la formación que tiene que tener el abogado que se dedica al foro de familia. ¿Bien? Y en este caso es lo mismo. Uno cuando inicia este tipo de procedimientos puede pedir cualquier medida cautelar que entienda que puede ser eficaz a los fines de proteger lo que está en juego, lo que debe protegerse. ¿Bien? Acá veo que Iván me había preguntado, ¿a partir de qué porcentaje del patrimonio perdido se puede iniciar la inhabilitación? Ahora vamos a ver. En el código anterior se exigía eso, de que ya se hubiese de alguna manera gastado parte del patrimonio. Ahora ya no se exige, ¿sí? Antes había que demostrar que una parte ya se había perdido. Ahora no hace falta. Ahora van a ver. Ahora basta con la posibilidad o el peligro de que se exponga a la familia. Bueno, les dije entonces que debía existir prodigalidad en la gestión de los bienes, y finalmente el último requisito es la exposición al cónyuge, convivientes, hijos menores o hijos mayores con discapacidad. Por esto que ya les dije de que el fundamento de la inhabilitación entonces no es proteger a la persona, al pródigo, sino al patrimonio familiar. Acá me preguntan, profe, ¿se puede nombrar un curador de los bienes? No.
Ahora vamos a ver cuál es el efecto. ¿Sí? Bueno, y esto que les decía. En el código anterior se requería, vamos a repasarlo, así lo leemos. Decía, solo procederá en este caso la inhabilitación si la persona imputada tuviera cónyuges ascendientes y hubiera dilapidado una parte importante del patrimonio. Fíjense que en el artículo 48 de ahora esto no se pide. ¿Sí? Solamente se pide esto, la exposición al cónyuge conviviente o hijos menores, o con discapacidad. Entonces, ahora no es necesario acreditar que ya se perdió parte del patrimonio, sino que basta la mera posibilidad, habrá una posibilidad razonable, fundada, ¿no? Obviamente. El peligro. Bien, esos son básicamente los requisitos entonces de la inhabilitación. Bien, entonces dijimos que la inhabilitación protege al patrimonio familiar en relación a ciertas personas. Vamos a ver a quiénes protege, que son los que mencionamos hoy, ¿sí? En primer lugar, protege al cónyuge y al conviviente. ¿Quién va a ser el conviviente? Va a ser aquella persona que cumpla los requisitos del artículo 509, que les voy a mencionar. Ustedes saben que el tema de la convivencia, antes de este código, en el 2015, la convivencia por sí no producía efectos jurídicos. Bien, la unión convivencial, como se llama hoy, se incorporó en el código en el 2015, en este nuevo. Bien, entonces el código tiene todo un capítulo que regula las uniones convivenciales. Bien, en el artículo 509 nos dice que la unión convivencial va a ser la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o diferente sexo. Bien, entonces, ¿cuáles son las notas que deben darse para que el cónyuge se encuentre beneficiado por la inhabilitación? Bueno, la unión tiene que ser singular, pública, notoria, estable y permanente, ¿sí? Bien. Entonces, ¿queda clara la diferencia entre cónyuge y conviviente? Digo, ¿todos saben quién es el cónyuge y quién es el conviviente ahora? Sí, pero el cónyuge. Sí. El cónyuge sería los casados. Claro, en el Los que cónyuge están hay casados. matrimonio por medio. Bien. Entonces, vamos a ver, ¿por qué se protege al cónyuge? ¿Sí? Y de alguna manera también al conviviente. En primer lugar, porque los cónyuges se deben asistencia mutua. Creo que esto alguna vez se lo mencioné, de que el matrimonio ya no tenía obligaciones y deberes mutuos, sino que era muy poco lo que se mantiene. Pero sí en el 431, el código nos dice derechos y deberes de los cónyuges. Y dice, los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Y dice, deben prestarse asistencia mutua. De manera que, si el patrimonio de uno de los cónyuges está en peligro, claramente va a ser imposible la prestación de una asistencia mutua. Entonces, un poco ahí radica el fundamento de la protección en este sentido. Y por otro lado, también el fundamento está dado en la ganancialidad de los bienes del matrimonio. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo me caso, yo contraigo matrimonio, si yo no elijo un régimen patrimonial distinto, a mí se me va a aplicar el régimen de comunidad, ¿sí? Y el régimen de comunidad es el único que existía antes, entonces todos los que se casaron antes, supongo que saben de qué se trata. Es esta idea de que durante la vigencia del vínculo matrimonial, cada uno es dueño de sus bienes, pero al momento de la extinción del matrimonio, por el divorcio, por la nulidad del matrimonio, por la causa que sea, existe una expectativa de cada uno de los cónyuges a un 50% de los bienes que fueron adquiridos durante la vigencia del matrimonio. Eso se llama ganancialidad, ¿sí? Esos bienes que se adquieren durante el matrimonio son gananciales. Por lo tanto, al finalizar el matrimonio van a corresponder en un 50% a cada uno de los cónyuges. Entonces el 463 nos dice esto, que a falta de adopción por otro régimen patrimonial, los cónyuges quedan sometidos al régimen de comunidad de ganancias reglamentado en este capítulo. De manera que otro de los fundamentos, Rivera dice que no, pero el código, a ver, hay otros autores que sí dicen, otro de los fundamentos es la ganancialidad de los bienes, porque existe un derecho en expectativa que al momento de finalizar la unión matrimonial, un 50% de los bienes del patrimonio de mi ex cónyuge me pertenezcan.
Entonces, de alguna manera, mediante la inhabilitación se protege también eso, el patrimonio ganancial. ¿Bien? Entonces tenemos esos dos fundamentos, la de la resistencia y el tema de la ganancialidad. Luego, se protege a los hijos menores de edad. ¿Y cuál es el fundamento de proteger a los hijos menores de edad? Es la obligación de prestar alimentos, ¿sí? Es decir, el progenitor debe prestar alimentos a los hijos hasta los 21 años. Ustedes me dirán, pero entre los 18 y los 21, a ver, ¿por qué el código no dice hijos hasta los 21 años? Bueno, no lo dice, ¿sí? Vamos a ver el 658. ¿Qué dice? Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los 21 años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo. ¿Bien? Entonces, claramente lo que se protege es esta idea de que el progenitor debe prestar el sustento para el desarrollo del hijo menor de edad. Luego tenemos los hijos mayores con discapacidad, ¿sí? Que el fundamento va a ser similar, ¿sí? Y vamos a tener el artículo 455, que no me acuerdo qué dice. Bien, habla también del deber de contribución entre los cónyuges. Y dice, los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes, en proporción a sus recursos. Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad, con capacidad restringida o con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos. Entonces, un poco, el fundamento está dado en la misma cuestión que los hijos menores de edad, la necesidad del sustento, ¿sí? Y van a ver que el artículo, sí. Perdón que te haga una consulta. El artículo 663, el hijo mayor se capacita, ¿podría entrar acá o no? Sí. A ver, en principio no lo dice el código, pero podría hacerse un planteo de ese tipo, ¿eh? Podría. No sería raro. Tendrías que argumentarlo diciendo, a ver, hay una necesidad de prestar alimentos, califico dentro de esta norma, me capacito hasta los 25 años, por lo tanto, por más de que no sea menor de edad, tengo derecho a que me proteja la inhabilitación. Podrías hacer el planteo. Bien. Bueno, fíjense que el artículo 48 les da un concepto de persona con discapacidad que se aplica únicamente a los fines de ese artículo, es decir, a los fines de definir quién es hijo mayor de edad con discapacidad. Bien. Y luego tenemos el tema de los ascendientes, que si ustedes se fijan en el código anterior, los ascendientes también estaban protegidos. Los ascendientes son los padres, los abuelos, ¿sí? En línea recta para arriba. Y en este código no está, ¿sí? Es decir, los ascendientes no están protegidos por esa norma. Sin embargo, sí van a tener legitimación activa para peticionar ante el juez. Y ahora vamos a ver eso. A ver, la legitimación activa, yo les dije, en un procedimiento judicial vamos a tener una persona que reclama, ¿sí? Y una persona, a ver, esa persona se va a llamar actor, ¿sí? Y una persona demandada. Entonces, cuando hablamos del tema de acciones judiciales, dijimos, bueno, ¿quién tiene la acción? ¿Quién puede reclamar a la autoridad? ¿Quién puede reclamar ante el órgano jurisdiccional? Eso significa ser legitimado. Yo estoy legitimado activamente para demandar o para solicitar al juez. Luego vamos a tener un legitimado pasivo, que es a quien yo debo demandar, ¿sí? Entonces acá vamos a hablar de la legitimación activa, es decir, ¿quién puede pedirle al juez que decrete la inhabilitación de una persona? Y van a ver esto que el código les dice, la acción solo corresponde al cónyuge, al conviviente, ¿sí? Y a los ascendientes y descendientes. Los descendientes van a ser, dijimos, los hijos, entonces ahí van a estar incorporados el hijo menor de edad y el hijo mayor de edad con discapacidad. Incluso el hijo mayor de edad sin discapacidad, ¿sí? Pero acá se incorporan los ascendientes, es decir, los ascendientes no son beneficiarios, pero sí tienen legitimación activa. Y eso no lo confundan, porque también tienen legitimación activa, como les decía recién, el hijo mayor de edad, sin discapacidad, sin embargo no es un beneficiario. ¿Queda claro eso? Recuerden, ¿quiénes son beneficiarios? Cónyuge, conviviente, hijo menor de edad, hijo mayor de edad con discapacidad. ¿Quiénes son legitimados activos? Cónyuge, conviviente, ascendientes y descendientes. ¿Bien? Porque tranquilamente el abuelo puede pedir la inhabilitación de su hijo porque ve que su nieto no va a tener un sustento de donde vivir. ¿Bien?
Luego está discutida esta cuestión de si el propio pródigo tiene legitimación activa para solicitar su inhabilitación, que van a ver que, dice Rivera, está discutida, ¿sí? Pero en principio no habría, a ver, ¿cuáles son los argumentos en contra? Los argumentos en contra son que el artículo es taxativo, es decir, no pueden darse otros supuestos que los que menciona el artículo, y el artículo no dice que el pródigo tenga legitimación activa. Por otro lado, ¿cuáles son los argumentos a favor? Que claramente redundaría en un beneficio que el pródigo pueda solicitar su propia inhabilitación. Y algo que les decía el otro día el doctor Trovo, esto de que si la parte participa en el proceso, es mucho más probable que se adapte a las consecuencias de ese proceso. Entonces, vamos a tener autores de los dos lados, pero en principio no estaría mal intentar una presentación judicial mediante la cual el pródigo solicite su propia inhabilitación, ¿sí? Si ve, a ver, si se dan todas las demás condiciones, ¿no? Si tiene alguno de los beneficiarios, si todo lo que ya hablamos, ¿no? Pero si ve que eso puede redundar en un beneficio o está solicitando de alguna manera ayuda, yo entiendo que sería interesante plantear eso, ¿sí? Bien. Doctora, entonces los Sí. ascendientes serían los padres y los abuelos, y los descendientes los hijos. Claro, en las líneas de parentesco las van a ver en familia ustedes. Los ascendientes son todos los que están para arriba. Padres, abuelos, bisabuelos, ¿sí? Y los descendientes son hijos, nietos, bisnietos, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, normalmente no hay tantas generaciones vivas a la vez, pero todos ellos son ascendientes y descendientes. Profe, una consulta. Sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo como mamá veo que mi hijo, que es casado, quiero presentar esa demanda, pero no está de acuerdo ni el hijo ni la esposa? ¿Qué pasa en ese caso? No lo tienen que hacer todos juntos, no es necesario. Cualquiera de los legitimados activos puede iniciar la presentación. Claro, Luego, si se yo soy quieren presentar el resto de la familia, claro, a eso es lo que voy. Yo como madre ascendiente a esa persona, legítimamente voy y digo, bueno, que mi hijo se está dilapidando el dinero de mi nieto, pero a su vez mi hijo es casado y por ahí su mujer no está de acuerdo. Igual, ¿estoy legitimada para hacerlo? sí, porque no hay un litisconsorcio necesario. El litisconsorcio se da cuando son muchas las personas que tienen que demandar todas juntas, y si no están todas juntas, no pueden hacerlo. En este caso no hay un litisconsorcio necesario. Bien, acá cada uno tiene su legitimación individual. Bien, efectos de la inhabilitación. Que esto un poco lo hablamos cuando Franco dijo si lo declaramos persona con capacidad restringida o lo declaramos inhabilitado. ¿Cuáles son los efectos que va a dar la declaración de inhabilitación? Los del artículo 49, ¿sí? Que dice: la declaración de inhabilitación importa la designación de un apoyo que debe asistir al inhabilitado en el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y en los demás actos que el juez fije en la sentencia. Esto suena muy parecido a todo lo que venimos estudiando. Ven que la terminología es muy similar. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Resumiendo, la designación de un apoyo. Ustedes ya saben lo que es un apoyo. Si a alguien le quedó duda sobre el apoyo, me lo menciona, pero en principio creo que lo aclaramos bastante. Luego, el apoyo, el otro efecto es que el apoyo va a tener que asistir al inhabilitado en todos los actos de disposición. ¿Alguien acá sabe qué son los actos de disposición y qué son los actos de administración? Bueno, veo que no. Hay dos tipos de actos, ¿sí? En este sentido. Los actos de disposición son aquellos que importan una modificación sustancial del patrimonio. ¿Qué significa? Si yo vendo, modifico sustancialmente mi patrimonio. Si yo dono, modifico sustancialmente mi patrimonio. Si yo compro, modifico sustancialmente mi patrimonio. Ahora, hay actos que se llaman de administración y de conservación, que son actos tendientes a eso, a evitar la desvalorización del bien, ¿sí? Entonces, administro el bien de manera que no se devalúe y pueda producir nuevos ingresos. Un acto de administración clásico es la locación, ¿sí? Yo alquilo un inmueble porque si no se deprecia económicamente, pierde valor, se desvaloriza, de manera que yo, alquilándolo de alguna manera, lo conservo y lo administro. Yo paso a administrar luego los
cánones locativos que yo cobro por ese alquiler. Y ustedes me dirán, bueno, pero cuando vos cobras el canon locativo, estás modificando sustancialmente tu patrimonio. Lo estoy modificando, no sustancialmente. ¿Bien? Entonces, esa es la diferencia. Acá, ¿qué nos dice el código? Dice, el apoyo tiene que asistir al inhabilitado en todos los actos de disposición, entre vivos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se entiende que son los actos de disposición los que pueden llevar a la pérdida del patrimonio familiar. ¿Sí? Y dice esto, que al final también pueden restringirse algunos otros actos. ¿Qué es esto que les decía hoy? Puede disponerse una medida que diga el inhabilitado no puede concurrir a determinados lugares. Bien, podría hacerse, ¿sí? Siempre que tenga un fundamento y alguna función. Luego está esta discusión entre, que más que nada lo menciona Rivera, dice, bueno, a ver, la ley, de alguna manera, le dice al juez que limite los actos de disposición, ¿sí? Que solo puedan ser otorgados mediante la asistencia de un apoyo. ¿Y qué pasa con los actos de administración? Dice que vamos a decir que los actos de administración no modifican el patrimonio o de alguna manera no ponen en riesgo el patrimonio familiar. No sé, ¿a ustedes qué les parece? ¿Ustedes ven la posibilidad de que mediante un acto de administración se ponga en peligro el patrimonio familiar? Y supongo que sí, profe. Yo no lo sé, a ver, Porque Rivera... puede Cuéntame. ser que sí, porque a falta de mantenimiento, por ejemplo, de, qué sé yo, una casa o un terreno que tenga la persona, por falta de mantenimiento la pierda. Claro, pero eso sería al revés. Sería que por realizar actos de administración se ponga en peligro el patrimonio. Ah, Vos No, estás diciendo si omite realizar actos de administración. para mí solo es Sí, en actos de disposición, digamos. Me queda claro eso, pareciera digamos. que sí. Pareciera que sí. Ojo, Rivera dice que él está del lado de los que dicen que los actos de administración también pueden importar este peligro, ¿sí? Eso después léanlo, es un parrafito muy breve. Pero en principio, el código nos dice que solamente se van a limitar los actos de disposición y que tampoco es que se van a prohibir, ¿sí? Solamente van a poder realizarse mediante la asistencia de un apoyo. Recuerden que el apoyo debe estar presente en la celebración del acto. Esto ya lo habíamos visto. y habría que buscar casos por si por acto de administración hubo alguna vez alguna pérdida, algún caso, un fallo, habría que averiguar. Habría que pensarlo. Rivera, a ver, me voy a fijar si da algún ejemplo. A ver, dame un segundo. Y puede No ser que recuerdo. cobre, por ejemplo, más barato un alquiler y esté perdiendo patrimonio, o sea, dinero. Podría ser. Podría ser. Deme un segundo que ya lo voy a encontrar. No sé en qué capítulo es. No, acá está. Si alguien tiene el libro de Rivera cerca, ¿se fija? Yo la tengo. Personalísimo. Acá. Acá lo encontré, acá lo encontré. Dice, nosotros hemos señalado que la prodigalidad en la gestión no puede quedar vinculada solo a los actos de disposición. La administración tiene importancia en tanto da cuenta de una tendencia a la dilapidación, aunque lógicamente la prodigalidad no puede apreciarse exclusivamente a través de actos de administración o meramente conservatorios. Dice, la administración da un indicio, pero la prodigalidad efectivamente se da en los actos de disposición. Es la postura de Rivera, ¿sí? No tienen por qué compartirla. Conózcanla y nada más. Bien. Dijimos entonces efectos de la inhabilitación. Nos queda ver el cese de la inhabilitación, ¿sí? Dice, el cese de la inhabilitación se decreta por el juez que lo declaró, es decir, el mismo juez competente, ¿sí? Y acá no se lo tomen personal, si fallece el juez durante el tiempo que pasó, van a seguir interviniendo en el mismo juzgado aunque la persona después haya cambiado, ¿sí? Previo examen interdisciplinario que dictamine sobre el restablecimiento de la persona. Si el restablecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de actos que la persona puede realizar por sí o con apoyo, ¿sí? Bueno, acá Rivera también lo critica y dice, bueno, ¿cómo puede ser que para decretar la inhabilitación no se requiere el informe interdisciplinario de nadie, y sin embargo para el cese de la inhabilitación se requiere este informe? Cuando incluso dijimos que la prodigalidad no tiene por qué responder a cuestiones médicas. Entonces, ¿interdisciplinario de qué? ¿Sí? Puede pensarse de alguna manera crítica este artículo, puede pensarse que de alguna manera termina patologizando al pródigo con este artículo, ¿sí?
Perdón, me había perdido un segundo. Y luego tenemos esta cuestión de la revisión periódica de la sentencia, que ustedes saben que en el artículo 40 está previsto, para que lo encuentre, está previsto para la incapacidad y para la restricción de capacidad, ¿sí? Que dice la revisión de la sentencia declarativa puede tener lugar en cualquier momento a instancias del interesado. En el supuesto del artículo 32, la sentencia debe ser revisada por el juez en un plazo no superior de 3 años, ¿sí? Es decir, periódicamente la sentencia que declara la incapacidad o la restricción de la capacidad debe ser revisada, ¿sí? Con un plazo máximo de 3 años. Sin embargo, el código no nos habla de esto en el caso de la inhabilitación, ¿sí? Rivera y otros autores dicen, bueno, esta revisión periódica debe ser aplicada por analogía, ¿sí? Porque es un deber que se le impone al juez en protección de la persona, y por lo tanto debe ser extensivo al supuesto de la sentencia de inhabilitación. Bien. No lo dice el código, pero en principio podríamos hacer una aplicación analógica. ¿Alguien va a decir algo? Igual, profe, sí. Igual es como que no tiene mucho sentido que intervenga un equipo interdisciplinario en la inhabilitación, siendo que no hay un daño mental o físico en los pródigos. Es que claro, ¿no? Digo, si al código le importa solamente el resultado de esa prodigalidad, es decir, los actos de peligro, pero no le importan las causas, entonces ¿por qué estudia las causas al momento del cese? ¿No? Esa es un poco la crítica, Ryan, tenés razón. Claro, aparte no tienen en qué basarse el equipo interdisciplinario para dar el cese. Claro, el equipo interdisciplinario va a decir, cesó la causa de la prodigalidad y no la conocíamos la causa. Entonces, de alguna manera, algo no está correcto, ¿sí? En esa parte. De alguna manera algo hace ruido. Habría que ver cómo es la aplicación hoy en día, ¿no? Que también saben ustedes que varía de cada provincia a provincia, de cada departamento judicial a cada departamento judicial y de cada juez a cada juez, ¿sí? Bien, entonces dijimos, el cese se da mediante una sentencia previo examen interdisciplinario y lo de dictar el mismo juzgado que dictó la inhabilitación. Luego hay otras causas de cese que no están en el código, pero se sacan por lógica, que es la muerte de los beneficiarios. Es decir, tenía un único hijo con discapacidad y fallece. Listo, no hay más causal para proteger el patrimonio familiar, por lo tanto, debe cesar la inhabilitación. La muerte del pródigo, lógicamente. El cese de la convivencia, vamos a suponer que el único beneficiario era el conviviente. Fallece el conviviente o cesa la convivencia, entonces ya no hay motivo para sostener la inhabilitación. Y luego la mayoría de edad del hijo, o algunos dirían cuando cumple ya los 21 años, o Franco me diría cuando termina de capacitarse o cumple los 25 años, ¿sí? Que un poco era el fundamento de los alimentos. Pero en principio el código nos dice hijo menor de edad, por lo tanto tendríamos que estar a el cese cuando se da la mayoría de edad del hijo. Bien. Eso es todo, chicos. Era breve lo de hoy. No fue tan breve al final, me parece. Esperen que saco compartir pantalla. Un segundo. Bien. ¿Quedó alguna duda? Hasta ahora ninguna. No, profe. Bien. Bueno, esto es un poco la inhabilitación, no tiene mayor complejidad, es bastante sencillo y aparte es muy breve, vieron, son 3 artículos y nada más. Probablemente no lo preguntamos muy seguido, pero es posible que alguna pregunta haya, ¿sí? Sobre todo esto que les mencioné, que el doctor Trobo siempre pregunta del pródigo que no tiene cónyuge conviviente, hijo menor de edad o hijo mayor con discapacidad. Así que bueno, cerramos acá. Aprovechen a estudiar, que ahora el 29 ya rinden, ¿sí? Y recuerden estudiar lo de los embriones crioconservados. ¿Bien? Gracias, profe. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Chao, chao. Chao, hasta luego, Adiós. profe. Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Chao.